mayor de los milagros. El mayor de los milagros. Bueno, ese es el tema que les tengo para el día de hoy. Y para ello vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, papel y lápiz, y vamos a aprender algo nuevo en esta mañana. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3 dice: entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Sin lugar a dudas, si yo hoy les preguntara a cada uno de ustedes, ¿cuántos necesitan un milagro? Bueno, yo les puedo asegurar que muchos, bueno, dirían yo. Y si preguntara a cada uno de los que dice yo, ¿cuál es ese milagro que tú necesitas? Bueno, quizá muchos dirían que mi hijo salga de la droga, que pueda tener hijos porque soy estéril, que sea sano de X o Y enfermedad, o quizá que se restaure mi hogar, ¿cierto? Y teniendo en cuenta esto, quiero desarrollar este tema en dos partes. Primero quiero explicar acerca de los milagros físicos. Y para eso yo quiero que estén muy atentos. Y segundo, voy a hablarles de el mayor de los milagros. Este tema, cuando hablamos de milagros, es bastante interesante. Y empecemos con milagros físicos. Cuando hablamos de milagro, es un evento extraordinario, ¿cierto? Eso es un milagro. Que no solamente es un evento extraordinario, sino que sobrepasa las leyes naturales. Y para ello se necesita una intervención divina, ¿cierto? Y en la historia de la salvación, nosotros vemos desde el Antiguo Testamento, nosotros podemos observar milagros, milagros que estaban dentro de la voluntad del Señor. Pero escucha muy bien, estos milagros siempre tenían un propósito. Y todos los milagros que tú ves en la escritura siempre tenían un propósito. Y ese propósito era identificar a los siervos de Dios, aquellos que eran enviados por Dios. Ese era el propósito. De esta manera se identificaron los profetas, de esta manera se identificó Jesús, y de esta manera se identificaron los apóstoles, que fueron los que hicieron milagros y que están allí plasmados en la escritura. Y Dios le dio a Moisés el don de milagros como señal de que él era un profeta de Dios. Cuando Dios usó a Elías para revivir, recuerdan ustedes
al hijo de la viuda, cuando este niño revivió, la mujer dijo ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, verso 24, dijo, ahora reconozco que tú eres un varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. Esta fue la manera como este hombre, Dios le dio el privilegio de mostrar que en verdad era un profeta de Dios. Ahora, si nosotros miramos cuando Cristo hizo milagros, fue para acreditarlo como el Mesías. Ahí en el libro de San Juan, capítulo 20, en el verso 31 dice, para que creáis que Jesús es el Cristo. Para que creáis que Jesús es el Cristo. Esa es la razón por la cual cuando Cristo murió, ustedes recuerdan ahí en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 54, dice, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hermanos queridos, a los milagros en el Nuevo Testamento, ustedes pueden observar, dice que se les llamó señales. ¿Y por qué señales? Bueno, porque eran señas de que era el Mesías. Y bueno, en el caso de los apóstoles, dice señales de apóstol. Eran las señales que mostraban que realmente eran siervos de Dios, que eran los escogidos del Señor. Segunda Corintios capítulo 12, verso 12. En el momento en que Pablo estaba defendiendo su apostolado, recuerdan ustedes que hubo duda de que este hombre fuese apóstol. Y Pablo defendiendo ese apostolado dijo, cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol, pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Ahora, la pregunta interesante es, ¿Dios hace milagros el día de hoy? Bueno, Dios sí hace milagros el día de hoy, claro, porque Él es soberano. Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Solo que no necesita espectáculos como el día de hoy vemos. Dios no necesita ayuda de shows ni nada de esto, como vemos el día de hoy. Ni de que el ministro revoletee la capa, ni nada de eso se necesita. Cuando Dios quiere hacer un milagro, lo hace donde Él quiera y de la manera que Él quiera, mi querido hermano, mi querido amigo. Porque cuando Dios hace un milagro, es para mostrar su poder, no el poder del hombre. Esa es la razón por la cual en el libro de Mateo capítulo 7, si abrimos nuestra Biblia y te invito a que la abras y escudriñemos la escritura, la Biblia nunca nos dejará mentir. Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto lo dijo Jesús. Sino el que hace la voluntad, escucha, el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Verso 22 dice, muchos, miren, no son pocos, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira lo que el Señor les dice a los que harían milagros y señales. Les dijo, nunca os conocí.
Es decir, que nunca fueron de Cristo. Entonces, mi amado hermano, no, un siervo de Dios no se conoce porque haga milagros o no. Nosotros miramos los hechiceros de Faraón, Janes y Jambres. También hicieron milagros. Cuando Moisés, recuerdan ustedes que convirtió la vara que él llevaba en serpiente y llegaron los hechiceros de Faraón, hicieron lo mismo. Y no significaba que ellos estaban con Dios. Así que las señales de un verdadero hijo de Dios o un siervo de Dios no siempre son las señales y los milagros, mi querido, y eso es importante que nosotros lo entendamos, o si no, este texto deberíamos quitarlo de la Biblia. Y bueno, les dije que este mensaje estaba dividido en dos. Iba a hablar de las señales y milagros, ya les hablé. El segundo punto es el mayor de los milagros. Hermanos, ¿por qué inicié este sermón con esa pregunta de cuál sería el milagro que quizá tú anhelas en este momento? Y estoy seguro que todos pensaron en un milagro físico, porque, bueno, eh, o- obviamente nosotros somos seres humanos y queremos ver el milagro físico aquí, queremos ver que si alguien tiene cáncer, bueno, que ese cáncer se desarraigue de su vida. Si aquella mujer es estéril, bueno, el anhelo de ella seguramente y de su esposo es que pueda tener hijos y esto es bueno y qué bendición que el Señor hiciera este tipo de milagros y quiero decirles, el Señor lo puede hacer. Ahora, a lo que yo voy en este sermón y a lo que yo quiero que entendamos el día de hoy es que el mayor de todos los milagros y que es el que menos a veces se pide o se ora o se busca es el milagro de la salvación. Quiero decirles, es el milagro que menos se busca porque buscamos siempre lo material. El hombre es dado siempre a buscar lo material. Claro, por naturaleza somos dados a ello. Pero la salvación es el mayor de los milagros. Yo quiero que tú entiendas esto y te lo grabes en tu mente. El mayor de los milagros es la salvación. Y si tienes una persona ahí al lado, díselo, dile, mira, el mayor de los milagros, quiero que lo entiendas, es la salvación. No es otro. Ahora, ¿por qué la salvación? Porque la condición del hombre sin Cristo es el infierno. Así de sencillo. Y aquí en Efesios capítulo 2, que leímos esta porción de la palabra, encontramos aquí a un Pablo inspirado por el Señor y nos habla lo que el hombre es antes de conocer de Cristo. Es decir, nos muestra el antes de conocer de Dios. Es decir, nos muestra la condición del hombre sin Dios. Y si nosotros logramos entender esto, mis queridos, tú logras entenderlo todo. ¿Y qué dice aquí la porción de la palabra? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira la primera característica que podemos ver aquí en el libro de Efesios.
La primera característica de la condición del hombre sin Dios es que está muerto en sus delitos y pecados. Muerto. Y un muerto no tiene vida. Un muerto es un muerto. Y dice que están muertos en sus delitos y pecados. Sigue diciendo el verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Seguidores de los deseos del mundo es otra característica. Seguidores de los deseos del mundo. Seguimos leyendo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, seguidores del diablo. Seguidores del diablo. Eso es lo que nos dice aquí la palabra. Y no solamente seguidores del diablo, hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia es lo que nos muestra aquí la palabra. Y sigue diciendo la palabra. Verso 3, estamos leyendo Efesios capítulo 2, verso 3. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, es decir, antes de estar en Cristo, andando en los deseos de nuestra carne, mira, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, escucha, y éramos por naturaleza hijos de la ira. ¿Sabe cuál ira? La ira de Dios. La ira de Dios. Dice lo mismo que los demás. Mira las características de una persona que está sin Cristo, que está sin Dios. Se merece el infierno. Es lo que nos dice la escritura y no me lo invento yo. Ahora, miremos otras características. Tito, en el libro de Tito, ahí cerquita a Timoteo está Tito, capítulo 3, papel y lápiz. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, mira lo que dice. Vamos a leerlo desde el verso 3. Dice, nosotros también éramos en otro tiempo, o sea, antes de estar en Cristo. Éramos, mira, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos. Mira, esta palabra es clave. Esclavos de placeres y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, odiándonos unos a otros. Mira las características que podemos ver de una persona que está sin Cristo. Así que mis amados hermanos, el mayor de los milagros es la salvación, porque nada en este mundo se compara con una eternidad en el infierno. Nada. Y me llama la atención como John Piper en alguna ocasión lo dijo en un sermón. Hablando de que una tragedia aquí en la tierra no se compara con una eternidad en el infierno. Y él decía, una tragedia es no entrar al reino de los cielos. Eso sí es una tragedia. ¿Por qué? Porque les voy a poner un ejemplo. Muchos piensan que una de las peores tragedias que hubo aquí en la tierra es lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001. ¿Recuerdan ustedes lo que sucedió?
que las Torres Gemelas y el Pentágono fueron atacados y miles de personas murieron y otras miles de personas sufrieron y que el mundo entero quedó paralizado y que este hecho quedó catalogado como una tragedia que sobrepasó los límites. Y lo que muchos no saben es que este hecho no es anormal, es normal porque Jesús mismo lo dijo en el libro de Lucas capítulo 21 verso 11, dijo que se levantaría nación contra nación y reino contra reino y que habría grandes terremotos y en diferentes lugares hambres, pestilencias y habrá terrorismo. Esto no era normal, esto era normal, esto es parte de lo que el mismo Señor habla de las señales antes del fin y dice que estos son solamente apenas principio de dolores. Principio de dolores, mi querido. Así que un acontecimiento, por más funesto y terrible que sea, por más grande que sea, no se compara con el no estar preparado para la salvación o el no entrar por la puerta angosta. Y Piper decía, no sabemos qué es una tragedia, porque cuando, cuando vemos, por ejemplo, a un hombre de apellido Garavito que violó y asesinó a muchos niños y decimos, eso es una tragedia. Bueno, pues eso a comparación de una eternidad en el infierno no se comparan poquitico, mi hermano. Eso no es tragedia. Tragedia es estar sin Cristo. ¿Y por qué les digo esto? Porque, mi querido, un segundo, tan solo un segundo después de que tú dejes de respirar, solamente un segundo después de morir sin Cristo, le espera una condenación eterna. Ah, pero yo no creo, eso es puro cuento. Bueno, el infierno está lleno de creyentes. Claro, ¿por qué creyentes? Porque los que no creían, allá sí creen. Allá están creyendo. Ahí en aquel lugar de tormento, ahí será el crujir de dientes. Y el crujir de dientes es diciendo, ¿por qué no entendí lo que me hablaron? ¿Por qué no escuché cuando me predicaron? Y por eso habla de un crujir de dientes, rechinar los dientes quizá de ira, de angustia. Así que hermanos, el mayor de los milagros no es que una persona estéril pueda tener hijos, no, eso no es nada. ¿Sabe por qué? Porque de nada sirve tener hijos si se condena. Tampoco el mayor de los milagros es que alguien que estaba desahuciado se sane. Bueno, eso es un milagro y gloria al Señor por ese milagro físico. Pero no es el mayor de los milagros, porque de nada sirve ser sano físicamente si se va a una condenación eterna al infierno y se va sano. ¿De qué sirve ello? Mis amados, el mayor de los milagros es oír, entender.
y creer el bendito evangelio y creer en Cristo Jesús. Y por eso Efesios capítulo 2. Efesios 2, ahí donde estábamos leyendo. Continúa la palabra diciendo en el verso 4. Dice, después de que dijo lo que era antes o lo que éramos antes sin Cristo, que nos merecemos una condenación eterna. Mira lo que dice, hay buenas noticias y quizá tú me estás escuchando por primera vez. Hay buenas noticias para ti. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Escucha, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Primero Pablo nos muestra el antes de estar sin Cristo. Y luego nos dice en este verso, pero Dios que es rico en misericordia. Saben que la palabra misericordia viene de la raíz, viene del latín misere, misere, que significa miseria, que significa necesidad. Y cordia viene de cordis, que significa corazón. Ahora, en el libro de Tito, ahí donde estábamos leyendo, también nos muestra un poco acerca de lo que el Señor nos enseña y lo que somos nosotros, mis amados, después de estar en Cristo. Y ahí en Tito capítulo 3, que fue lo que leímos hace un instante, también nos mostró primero el antes. Pero mira lo que dice Tito capítulo 3, verso 5 en adelante. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mira lo interesante de esto. También habla de su misericordia, mis queridos, porque eso fue lo que el Señor tuvo con nosotros, misericordia. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque nosotros nos creemos santos, nos creemos buenos, nos creemos perfectos, pero esa no es la realidad. Mis amados hermanos, estábamos apartados, estábamos sin esperanza, condenados, pero Dios nos salvó con misericordia, es decir, con un corazón inclinado a la miseria del ser humano, de acuerdo al significado de lo que es misericordia. Miseria, necesidad y corazón. Y Dios, por amor, prolongó su misericordia. Miremos lo que dice Jeremías capítulo 31, verso 3. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Oh, tremendo esto, mi querido. Esto es tremendo, mi amado. Vuelvo y lo leo, con amor eterno te he amado, dice el Señor. Por tanto te he prolongado mi misericordia. Te he prolongado mi misericordia. Y sigue diciendo Efesios capítulo 2, verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y si estamos muertos y viene vida, hermanos, eso solamente es intervención divina. Solamente Dios puede levantar un muerto. Eso no lo hace un hombre. Por eso, por gracia, nosotros somos salvos.
Y juntamente con él, dice el verso 6, nos resucitó. O sea, nos da vida eterna. Nos dio vida en Cristo. Cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Y también Dios nos resucitó juntamente con Cristo. ¿Y por qué? Porque solamente el Señor lo que quería mostrar allí es que solamente a través de Cristo hay salvación. Por gracia, por gracia. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, la salvación es por gracia. Y Dios lo hace para mostrar que solamente en Él hay salvación. En ninguno otro hay salvación. No lo vamos a encontrar en ningún otro. Solamente en Cristo. Verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amado hermano, deberías estar feliz si estás en Cristo, porque has recibido el mayor de los milagros. Así que si no recibes un milagro físico, no te preocupes por eso, porque el mayor de los milagros ya está. Mejor dicho, el milagro que en verdad necesitamos, el importante ya lo tienes. ¿De qué te afanas? Si no se te ve un milagro físico, ¿qué importa? Ya tienes el mayor de los milagros. Y amigo querido que me ves, bueno, yo te invito a que tú escudriñes la escritura, mires la Biblia y quizá el Señor te pase de muerte a vida. Y recuerden, porque esto lo hace solamente el Señor y es una intervención divina. Y recordemos que antes de estar, o sea, no estar con Cristo más bien, es miseria. Pero el Señor, en su infinito amor, decidió traer un plan de salvación para nosotros. Jesús dijo en San Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Así que la invitación para ti que no conoces la escritura, que no conoces al Señor, bueno, la invitación es vuélvete en amistad con Dios, vuélvete a Dios. Hay una invitación allí. Y el Señor dijo, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por cada persona, Señor. Quizá te place que alguien pase de muerte a vida, Señor. Gloria a ti por ello. Creemos que tu palabra nunca llega vacía. Creemos que tu palabra, Señor, puede llegar al corazón y quizá alguien lo necesita. Quizá alguien que
que está en la droga, en el alcohol y que está en la miseria, Señor. Quizá tú tengas misericordia para obrar un milagro en su vida, pero hemos entendido que el mayor de los milagros es que esta persona sea salva y que pueda pasar de esa muerte a una vida eterna. Mira que te lo imploro en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, un abrazo para todos y que el Señor les continúe bendiciendo.